Yo siento que a veces los padres quieren que sus jóvenes estén empapados y llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no toman el tiempo de venir y decir, vamos a sentarnos y estudiar la palabra juntos. A veces es, memorízate este verso. O, ¿qué dice la palabra? ¿Sabes lo que dice la palabra? Pero los padres necesitan tomar el tiempo, ser intencionales en decir, yo voy a caminar esto contigo. Hoy estoy muy emocionado de recibir en el set de Focus on the Family a amigos que admiro y que respeto profundamente, la familia Tamares. Están con nosotros mi buen amigo y mi pastor acá en Colorado Springs, Jeremías. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Qué honor, gracias por la invitación. Un privilegio. Y ha venido con su familia, su esposa Ana. Hola. ¿Cuántos años de matrimonio? Tenemos este año precisamente, cumplimos 25 años. 25 años. 25 años. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ellos fundaron la iglesia Nueva Vida en Colorado Springs, pastorean junto a sus hijas. Y una de las cosas que yo más disfruto yendo a la iglesia es ver a sus hijas trabajar, servir al Señor al lado de ellos. Su hija mayor, Camila, está con nosotros. Hola. Hola, qué privilegio estar aquí. ¿Y tú estás tiempo completo en el ministerio? Sí, señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Hace cuánto te estás tiempo completo en el ministerio? Bueno, empecé a trabajar hace 2 años, pero siempre he estado envuelta en el ministerio. Wow. Es un honor. Qué honor que puedan estar con nosotros. Y tus hermanas, Lía, Mía y Hannah, ¿no? Y está con nosotros también su sobrina Sara, que la presentan como hija también. Así Has es. crecido con la familia, eres parte de los que sirven en la iglesia y siempre nos inspiras mucho. Sí, es un honor. Esta hermosa familia son adoradores, líderes y al mismo tiempo aman y sirven a Dios. Hoy queremos darles la bienvenida a Enfoque a la Familia y queremos aprender de ustedes como familia sobre cómo enseñar a nuestros hijos y pasar las verdades bíblicas de tal forma que en ellos crezca el corazón de un discípulo. No siempre es fácil, no es fácil. Yo cuando preparábamos el guión recordaba mi infancia, mi mamá, yo sentado en los regazos de mi mamá leyendo la Biblia a cuadros y haciendo pequeñas preguntas. Wow. Eso era maravilloso, pero en otros momentos, en la noche, cuando llegábamos del trabajo, de cerrar el hotel, nos sentábamos y ellos comenzaban a leer la Biblia y se dormían y nosotros nos dormíamos y decíamos, ya mamá, muy largo. Espero que usted que nos está viendo se identifique con estas palabras y si nunca se reúne con su familia a leer la Biblia, a tener un comentario, ustedes tienen que comenzar a hacerlo. ¿Sabe que Barna, una encuestadora, reveló que de 10 familias cristianas, solo una lo hace? Wow. Leen la Biblia, lo comentan y aprenden. Wow. Una de 10 familias. Hoy queremos recordar a cada uno de nosotros que el rol que tenemos como padres no se puede delegar ni a la iglesia ni a la escuela. Así es. Tenemos que tener este privilegio de poder instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. La lectura de la Biblia, cuando yo crecí, yo dije, wow, esto me salvó, porque fue poniendo contención emocional y espiritual. Quisiéramos iniciar con una pregunta. Si pudieran elegir un libro de la Biblia, ¿cuál es el favorito, Ana? En este tiempo para mí es el libro de Santiago, Wow. porque es como el proverbio del Nuevo Testamento donde habla de ejemplos sencillos de cómo vivir una vida de pureza de una forma simple. Me encanta. ¿Y el tuyo, Sara? El mío sería Hebreos. Amo ahora mismo, estoy aprendiendo más de cómo el escritor nos motiva a mantener la fe. Y amo ver a la cruz y el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Wow. A través de los ojos de Dios. Y es hermoso aprender más de la fe y la esperanza. Amén. ¿Y el tuyo?
Yo creo que para mí definitivamente sería los salmos. Yo creo, a mí me encanta la música, yo escribo canciones y yo creo que los salmos nos da un lenguaje para hablarle a Dios, cuáles son las palabras que conmueven su corazón. Así es. Así que... El Salmo me parece de los libros más humanos, donde abre el corazón. Y no se siente censurado, David, por abrirlo. ¿Y el tuyo, amigo? Génesis, definitivamente. Génesis. Me encanta el principio, cómo la familia fue creada, el desarrollo. Me encanta la historia de José. Entonces, para mí Génesis es increíble. Sí, tiene historias maravillosas. A mí me encanta Génesis. Vamos a la infancia de tus hijas. Cuando crecían, háblanos de algunas de esas preguntas graciosas que te hicieron. Bueno, ahí voy contigo, Camila. Creo que Camila me decía, papi, ¿Dios creó los mosquitos? Yo le decía, porque era muy joven para hablarle de la polinización y yo le decía, sí, él creó los mosquitos, pero mira qué interesante, ¿te gustan las flores? Ya, claro, yo decía, bueno, si no hubieran mosquitos, no hubieran flores. Wow. Entonces, la vida siempre nos enseña el lado del dolor, pero también nos muestra lo hermoso de la familia, lo hermoso que somos. Nosotros somos florecitas, Camila. Claro. Entonces, ella se quedaba así mirándome, decía, sí me gustan las flores, pero me pican los mosquitos. Pues claro. ¿Y tú recuerdas alguna de esas preguntas? Sí, precisamente recordaba esta mañana que le leía a Camila que una vez que decía que el Señor es un guerrero. Y entonces ella me decía, mami, ¿por qué? ¿Por qué dice que el Señor es reguero? And I'm like, no, Camila, guerrero, un soldado. Eso a mí me pasaba en las canciones. Yo escuchaba una palabra y era otra, ¿no? Pero es normal, ¿no? Claro. Otra chistosa es una de mis gemelas. Cuando salió la canción de Marcos Sweet, Dios de pactos, ella decía Dios zapatos. Dios zapatos. Dios zapatos. Que guardas mis medias. Sí. Es ahí en la vida de iglesia donde se van formando hábitos, vamos enseñando y compartiendo. John Trent hizo una encuesta en las iglesias, hizo 3 preguntas y él dijo, ¿cree que es importante transmitir la fe a sus hijos? Pues claro, el 90% respondió que sí. La segunda pregunta era, ¿cree que su hijo tendrá una fe fuerte cuando salga de la universidad? El 90% dijeron, claro que sí. Y fue a la tercera pregunta que dio una respuesta interesante. ¿Y qué está haciendo intencionalmente para introducir y conquistar y transmitir una fe creciente en sus hijos? Wow. Ahí solo el 30% dijo que hacían algo intencionalmente. Por eso queremos animarle a que usted tome tiempo devocional, un tiempo intencional de transmitir valores a sus hijos. Ana, aunque los padres sinceramente desean que sus hijos crean en Dios, ¿qué puede estarlos deteniendo de asumir este rol tan importante de intencionalmente transmitir la fe? Creo que son varios factores. Uno de ellos siendo que vemos que para preparar a nuestros hijos académicamente los enviamos a la escuela. Entonces asumimos que para prepararlos espiritualmente como cristianos es un rol de la iglesia. Entonces creo que hay una confusión en eso. Este rol de instruir a nuestros hijos no se delega, se asume. Es algo que debemos de asumir como padres. Creo que también sucede que no nos sentimos adecuados. Hay padres que se sienten, mis hijos saben mis defectos como fallo y no me siento que puedo enseñarle una vida pura, que puedo enseñarle cómo ser un buen cristiano. Y creo que algo que también influye muchísimo en esto es que no conocemos los recursos que tenemos como padres. Creemos que estamos solos y no sabemos que hay ayuda para equiparnos a instruir a nuestros hijos en la palabra. Esto es crucial. Hay una encuesta que dice que los niños que aceptaron a Cristo menos de 12 años, cuando tenían 12 años o menos, lo hicieron más de la mitad con sus padres. Wow. Yo recuerdo cuando guiamos a Esteban a Cristo y a Daniel, y Esteban tenía 9 años, y él dijo, yo quiero bautizarme. Y era como septiembre,
y dijimos, está pequeño, pero ¿cómo no matar su fe? Y dijimos, ¿por qué no se lo das de regalo a Jesús en diciembre? Bueno, Wow. el 25 de diciembre fue el primero en levantarse. No volvimos a hablar del tema. Fue el primero en levantarse. Levántense todos. Hoy me voy a bautizar. Qué lindo. Y fue tan hermoso bonito. ver que Esteban, a esta edad, él tomó una decisión consciente y de entregar su vida a Cristo y de dar testimonio de Cristo. Camila, ¿de qué forma el ejemplo y la guía de tus padres han afectado tu fe y de qué forma tus padres te han inspirado a profundizar tu relación con Dios? Me encanta esa pregunta. Algo muy lindo que hicieron mis padres, que hasta hoy en día lo hacen, es que yo nunca veía mis padres de una forma en la iglesia y de una forma diferente en la casa. En lo público y en lo íntimo, ellos siempre eran lo mismo, personas humildes. Yo me podía acercar a ellos. Y yo creo que eso en mí creó una transparencia en que yo no estaba viviendo la vida loca en la escuela, pero cuando estaba en la iglesia con mi Biblia, hecha y derecha. No, cuando nosotros íbamos a la escuela en camino, cuando yo estaba en el elementary school, Sí. hasta que yo estaba en el high school, mis padres tomaban ese momento para leer la palabra con mis hermanas. So, leíamos el verso del día que estaba en el Bible app y cada una de nosotras teníamos que decir qué significaba esa palabra en nuestras vidas personales. Y eso creó un fundamento de la palabra en nuestras vidas, no solamente en la iglesia, pero en lo diario. Y eso es algo que le estoy muy agradecida por eso, Wow. porque me ayudó a ver la palabra más como un refugio y no una arma. No solamente sacaban la palabra cuando yo hacía algo mal o me estaban corrigiendo, más cada día ellos estaban impartiendo la palabra en mi vida. So, cuando me tenían que corregir, ellos tenían el privilegio de decir, ¿recuerdas lo que leímos? No solamente, eso es lo que dice la Biblia, pero ya yo lo sabía en mi corazón. Wow. Y algo que yo hacía cuando llevaba a mis hijos a la escuela era poner mi mano sobre ellos y bendecirlos. Wow. Muchas Qué lindo. veces Esteban me escribió mensajes diciendo, nunca dejes de hacerlo, papá, de bendecirnos. Qué lindo. Es momento especial de declarar la palabra de Dios. Sí es. Sara, ¿cómo el estudiar la Biblia en familia cambió tu perspectiva del mundo y tu vida? Sí, el estudiar la Biblia en familia creo cambió tanto en mí porque me dio la oportunidad de venir y procesar las preguntas, las dudas que yo tenía en voz alta. Y yo creo que algo que mis padres hicieron muy bien es que tenían ese espacio y nos decían como vamos a hablar todo esto junto en familia. Y yo vine a vivir con ellos ya cuando yo estuve en el tiempo de la universidad. Y eso es un tiempo difícil, ¿verdad? Como un joven, porque hay muchas teorías pasando, muchos conceptos, muchas cosas que se oyen en la universidad, pero es tan importante tener ese tiempo en familia porque ahí podemos ver, ok, yo puedo aprender esto de otra manera. Hay muchas perspectivas pasando y yo puedo aplicar esas perspectivas en mi vida personal. Y algo también que impactó ese tiempo de familia y estudiar la palabra es que yo vi qué interesados ustedes estaban en la palabra del Señor. Entonces, eso me motivó a decir, esto no solamente es un libro, esto no solamente es un libro donde yo voy en tiempos de necesidad, no, esto es una forma de vivir. Aquí es la fuente, la palabra del Señor. So, cambió totalmente mi interés, despertó algo en mi vida y ver cómo ustedes estaban interesados y tomar la oportunidad de todos venir y contestar preguntas y preguntar preguntas difíciles es tan importante y fue un impacto en mi vida. Wow. Yo siempre digo que la Biblia, el ir a la iglesia, esos tiempos devocionales, el leer la Biblia juntos, me ayudó a tener como una conciencia activa. Entonces yo miraba a mis amigos llegar más lejos y yo no podía, aunque yo quería, pero no podía, porque había una conciencia activa. Eso, para mí eso fue maravilloso. Voy a hacer una pregunta a Jeremías, porque él lo ha hablado públicamente. Cuéntanos de los errores que cometieron tus padres, porque tú eres hijo de pastor. Así es. ¿Qué errores cometieron? No solo tus padres, sino los padres. Tú miras que han cometido errores a la hora de querer transmitir su fe. Claro, yo creo que en ese tiempo había mucho legalismo. Y todo era luz roja.
Para el hijo del pastor, todo era luz roja. Todo era no malo. podía, todo era malo. No podía hacer esto, no podía hacer lo otro, no podía. O sea, nunca tuvieron el tiempo de enseñarme la gracia, sino la ley. Porque para ellos, lo que yo hiciera reflejaba su carácter. Y no pensaban en el mío. Entonces, de repente yo creo un carácter de rebeldía en contra de la iglesia de Dios y de la religión. Porque decía, no puede ser posible que los niños pueden ser normales y yo no. Wow. Entonces, mi exhortación a los padres que están haciendo crecer sus hijos en la iglesia, tengan cuidado. La Biblia no es un libro de ley. No solamente es la ley, es un libro de gracia. Wow. Entonces yo tuve que madurar y yo mismo encontrar por la misericordia de Dios el camino de decir, no todo es malo. Yo también tengo derecho a vivir, a reír, pero no fue bajo su instrucción. Yo agradezco a mi padre que me instruyó increíblemente en el camino del Señor, pero no me enseñó cómo vivir en Cristo, sino cómo vivir para Él y reflejar el carácter de Cristo a través de Él. Claro. Entonces, la religiosidad. La religiosidad acabó con parte. Yo siento que hubo un espacio de mi vida que nunca viví. Nunca pude ser. Yo tenía corbatas esto a los 4 años. Ay, Dios mío, qué aburrido. Corbata, y no podía jugar fútbol, no podía jugar como todos. No sé nadar hasta el día de hoy. Porque los impíos iban a la playa, usted no. Y yo soy de una isla, yo soy dominicano. Y voy a la playa y nada, porque no nado. Entonces, Wow. increíble. El punto acá es permitir a los padres que puedan ser, que permitan a sus hijos ser normales. Disfrutar la infancia. Así es. Wow, porque entonces el impacto del evangelio es mayor, porque es mientras convivimos que vemos el evangelio Así practicar. es. Como bien lo decías, Camila, eran los mismos, son los mismos en el púlpito y en la casa. Así es. Pero ahora ustedes dos han tenido un privilegio maravilloso. Han experimentado ver a sus hijas crecer, ver a sus hijas florecer, aún tomar la decisión de caminar para Dios, servir para Dios, ir por sus carreras profesionales, pero verlas caminar para Dios. ¿Qué ha significado para ti eso? Wow. Yo debo decir que es trabajo de equipo. Ana y yo hicimos una decisión de no enseñarles a ella lo incorrecto. Y la gente diría, ¿cómo? Si ustedes son pastores. Sí, pero a veces incidimos incorrectamente en ellas. Le dejamos ser naturales. Le decíamos, cometan errores. Está bien. Aquí en la casa nadie la va a castigar por algo que es natural. Entonces, Ana, recuerdo que cuando ella entraban en diferentes etapas, le decían, bueno, tenemos un reto. Yo nunca he sido madre de teenager y ustedes nunca habían tenido una mamá siendo teenager. Vamos a aprender los dos. Y eso ha sido lindo. Hoy verlas y ver el fruto, como decía Camila, de ver trabajar. Yo soy el jefe de ella, literalmente. Pero sin embargo, nunca deja de verme como su amigo. Claro. Yo nunca olvido una vez que ella llegó a mi oficina y estaba muy cargada, porque ella es directora de adoración. Y le digo yo, Camila, ve a ese sofá y acuéstate. Y ella me miró así, papi. Y dije, sí, descansa. Tranquila y relájese. Y yo creo que eso enseña más que yo sentarle en mi oficina y decirle, mira, estos son los pasos que tú tienes que dar, haga esto. Yo creo que una de las cosas más lindas es verla servir a Dios con sonrisa, Wow. con gozo. Esto es hermoso. ¿Qué ha significado para ti verlas crecer, verlas brillar, verlas caminar para Dios? Yo me deleito cuando les veo a ellas servir a Dios, a todas con esa pasión, ese amor. Y ¿Qué esa es la sientes? palabra, es un deleite, es un gozo. Y al final tengo que decir, sí vale la pena enseñarle la palabra a tus hijos. es. Porque mis hijas sirven, hacen tanto para el Señor, pero no son perfectas. ¿Ok? Son jóvenes normales que tienen un día malo, que tienen un día que no quieren hacer algo,
pero siempre conocen a su Dios. Wow. Y siempre pueden levantarse ellas solas de cualquier lugar con la compañía de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo. Y para mí ese es el premio más grande. Así es. Ver que que la palabra nos ha ayudado a formar mujeres dependientes de Dios. Así es. No de nosotros, no de un título, no de un ministerio, sino que ellas aman genuinamente a Jesús y servirle. Sí. Eso es algo, como Qué padres, hermoso. es un honor muy grande. Déjame llevarte al elemento práctico que un padre y una madre nos miran y dicen, wow, yo quiero hacerlo. ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo leo la Biblia? Tú bien dijiste al principio, no me siento capacitado o no sé por dónde empezar. Aquí están todos los libros de la Biblia. ¿Por dónde empezar? Cuéntanos algunas formas prácticas que ustedes aplicaron. Así es. Yo creo, Sixto, que algo muy importante es el lenguaje. El lenguaje crea cultura. Entonces, cuando empiezas a tener un lenguaje de decir en todos los aspectos de la vida y situaciones, traer la palabra, traer un verso, decir, ¿qué te está diciendo el Señor? Decir, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Hacernos esas preguntas nos ayudó muchísimo a crear una cultura de dependencia de que cuando queremos hacer lo correcto, solo hay un lugar, solo hay una fuente y es la palabra. Entonces Jeremías y yo éramos muy humanos en ese sentido. Le modelábamos a las niñas, no sé qué hacer, no sé qué está bien, pero podemos ir a la Biblia. Podemos buscar lo que la Biblia habla acerca de esto y descubrirlos juntos. Otra cosa que hacíamos Jeremías y yo es que no veníamos con como hacía tu mamá, una historia larga o leer todo un libro de la Biblia, sino que cada día analizábamos un versículo de la Biblia y cada persona tenía que decir lo que el Espíritu Santo le estaba enseñando. Y eso nos mostraba que cada uno que Dios nos hablaba a cada uno diferente. Entonces las niñas decían, a mí me gusta la palabra tal, porque cuando dice esta palabra, siento que Dios está incluyéndome. Cada uno veíamos la palabra viva y resaltar de una forma diferente. Una cosa importante, Sixto, al enseñar a los niños y crear esta cultura en la casa es sabiendo en las edades que están nuestros hijos y cuáles son sus intereses. ¿Entiendes? Cuando en niños tienes que saber, ahora mismo está la etapa de los superhéroes. ¿Cómo le enseñamos a Jesús como un superhéroe? Entonces es traer la palabra a su nivel y a sus intereses. A la edad que van teniendo cada uno. Así es. Okay. Nosotros, por ejemplo, cuando vino todo esto de los medios sociales, Jeremías y yo teníamos nosotros todos los medios sociales con ellas, éramos sus amigos, aprendimos a usarlos para que ellas no nos vieran los padres cristianos nunca saben nada o son aburridos. Estábamos al día. Algo que hicimos que quisiera decirle a los padres es no permitas que el mundo tenga las respuestas para tus hijos. Nosotros tenemos que tener las respuestas antes, enviarlos con las respuestas correctas a las preguntas allá afuera y que cuando ellos escuchen la equivocada digan, ya yo sé que tú estás equivocado, yo sé dónde está la verdad. Nosotros fuimos muy intencionales en decir, ¿qué te confunde? ¿Qué quieres saber? Y contestábamos esa respuesta a través de la luz de la palabra y como padres, como amigos, y cuando ya ellas iban afuera, ellas sabían distinguir la mentira de la verdad. Wow. Dios nos ayude a poner un buen fundamento en el corazón de nuestros hijos. Sara, tú has trabajado con jóvenes y has escuchado el sentir del corazón de ellos. ¿Qué le reclaman a los padres? ¿Cuáles son los errores que los padres hemos cometido en el camino? Yo siento que a veces los padres quieren que sus jóvenes estén empapados y llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no toman el tiempo de venir y decir, vamos a sentarnos y estudiar la palabra juntos. A veces es, memorízate este verso. O, ¿qué dice la palabra? ¿Sabes lo que dice la palabra? Pero
en esta juventud, los jóvenes necesitan algo tangible, necesitan las cosas con ejemplos, literal, ¿verdad? Entonces, los padres necesitan tomar el tiempo, ser intencionales en decir, yo voy a caminar esto contigo, quiero estar preparado para contestar preguntas y saber también que no siempre van a tener todas las respuestas, pero estar disponibles y listos para mantener esa puerta abierta y decir, en el reto que estés pasando, yo voy a estar ahí contigo para aprender contigo, para preguntar cómo te habló Jesús, ¿verdad? A veces no es suficiente solamente motivar al joven y decirle, ¿leíste tu Biblia? Porque si le tocó ese verso con todos los nombres, ¿cómo vas a ver entonces, verdad? Pero venir y decir, ¿cómo puedo yo instruir a mi hijo y hacerle las preguntas correctas y sentar ahí en todo lo que tal vez la duda, la confusión y estar listo? Porque si los padres no están listos para contestar las preguntas difíciles, entonces el mundo se la va a contestar, como dijo usted, ¿verdad? El mundo va a estar contestando las preguntas. Incorrecto. Pero cuando están listos con la palabra y la palabra es luz. Wow. Ahí la palabra edifica. Los padres, yo creo, necesitan tomar el tiempo, ser intencionales en decir, en este tiempo, sea 15 minutos, ¿verdad? Sí, eso es lo que está disponible, pero estar listos para procesar todo y ser parte de ese momento y esa enseñanza que su hijo va a tener en la Biblia. Me ha encantado esto que has dicho de que nunca debemos de hacer de la Biblia un castigo, una obligación, es un privilegio. Yo siempre que me acercaba a la Biblia, cuando yo tuve mi reencuentro con Dios a los 18 años, yo decía, es mi carta de amor, es la carta de amor del Padre para mí. Y me acercaba mirándola de esta manera, disfrutándola, sin esos elementos religiosos de tantos capítulos, tanto esto, como si fuese algo militar. Para mí era algo, como bien lo has dicho, algo del corazón. Así es. Bueno, Camila, ¿qué le diríamos a los padres para hacer entretenido esos momentos de crecer espiritualmente? Y nuevamente la pregunta viene a mi mente de, ¿cómo empiezo? ¿Yo cómo empiezo? Tengo hijos de 5, 9, 10 o 12 años. ¿Qué hago para hacerlo entretenido? Yo creo que es muy importante, como estaban diciendo mis padres, entender en cuál etapa están tus hijos, cuáles son sus intereses y cuáles son las cosas que ya le están entreteniendo. Para mí, yo le puedo dar un ejemplo. A mis hermanas y yo nos encanta la música cuando éramos chiquitas, la danza. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, mi mamá tenía una cajita de ropa de danza y cuando no teníamos escuela, ella nos bajaba al basement y nos ponía la ropa y nos enseñaba una rutina de danza. Y cuando llegábamos a la iglesia, el próximo día hacíamos esa rutina para toda la iglesia. Y eso, como que ella encontró cosas que a mí me gustaban para aumentar mi amor hacia Dios. También algo práctico que uno puede hacer, que mis padres hicieron cuando veíamos una película. Todos los viernes después de la escuela nos llevaban al Dollar Tree a comprar cualquier candy que queríamos o juegos. Íbamos a la casa a ver una película y después de la película nos sentaban y decían, girls, ¿cuáles son las cosas que, cuáles son algunas enseñanzas que ustedes vieron en esta película? Y ligaban esas cosas a la palabra. Y esas son algunas cosas que ustedes pueden hacer para ayudar que sus hijos pueden ver la palabra, no solamente, como estamos diciendo, como un libro de reglas, pero algo en que ellos se pueden deleitar en ella, como dice el Salmos, deleitar en ella día y noche. Yo creo que también es muy importante, a veces antes de entrar con la palabra, saber cómo está tu hijo. Eso es algo que mi mamá y mi papá hicieron mucho. Habían días que yo estaba en mi cuarto desanimada, tuve un día malo y antes de venir con entrar en una devoción o leer la palabra, ellos me preguntaban, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuáles son las preguntas de tu corazón? ¿Cuáles son cosas que están pasando ahora que no entiendes? Déjeme saber. Y cuando nosotros nos centramos en esa conversación, ya cuando estábamos en lo más íntimo, en lo más profundo, ahí ellos me podían dar una palabra de la Biblia que yo necesitaba en ese momento. Es tan importante la palabra que todos estamos diciendo, de ser intencional, de cultivar una relación con tu hijo. Yo siempre veo la palabra de Dios como un regalo y es muy difícil
difícil recibir un regalo de alguien que no conoces, ¿verdad? Alguien te da algo y tú dices, ¿quién eres? No sé qué es eso, no lo quiero abrir. Pero cuando tú tienes una relación con alguien, tú conoces tu corazón, tú le puedes dar ese regalo y ellos lo pueden guardar en su corazón y ponerlo en un lugar muy especial. Así que cultivar una relación con ellos. Qué hermoso. Wow, me encantan esas ideas. La del viernes de cine me parece está muy bueno. Escuchar el corazón de nuestros hijos, hacerlo divertido, práctico, no religioso, hablar de la palabra mientras vamos en el camino, viendo el paisaje. Esto me parece hermoso. Y Jeremías, ¿alguna vez les pediste perdón? Claro, más de Porque una hay vez. padres que dicen, no, la autoridad. Ay, no. Más de una vez. Y te hago algo chistoso. Yo tengo gemelas, que son Lía y Mía. Y a veces, todavía Ana, yo creo que tú tampoco sabes, ¿verdad? Y no sabíamos quién era. Y corregía la incorrecta. Decía, mira, usted hizo esto y esto. Yo decía, oh, yo fui mal. Entonces ahí tenía que sacar y decir, discúlpame, hija, ¿no? Pues como también había momentos donde tenía que pedir disculpas porque no reaccioné bien. Y yo creo que si ellos ven al pastor, el pastor todo el tiempo y el incorregible y el todopoderoso, no se relacionan bien con el Padre Celestial. Claro. Entonces yo tenía que venir donde él y decir, cometí, es mi error. Perdóname, no debía hablarte así. Y ellas entonces veían en mí acercamiento, porque siempre tú no vas a amar lo que no conoces y no vas a defender lo que no amas. Entonces, esa era la meta, decirle, Dios como yo. Si tú me ves a mí como el Padre, así te vas a relacionar con el Padre Celestial. Así es. Y entonces, si yo me ponía vulnerable, y Ana también, hacíamos un equipo de no mostrarle a los padres rígidos, y yo recuerdo que mi mamá usaba la Biblia, y me decía, te voy a dar con la Biblia a ver si te corriges. Literalmente. Entonces, ese era el peor mensaje. Claro, entonces, claro. tratábamos de ser lo más naturales posible con él. Y claro, le pedimos perdón una y otra vez. Y todavía pedimos perdón. Lo hacemos. Sí. Claro Y que esto es crucial porque nos permite acercarnos al corazón de nuestros hijos. Bueno, vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a hacer un devocional práctico. Hoy queremos hacer algo especial y vamos a invitar a nuestros amigos a que lo vivan también con nosotros. Lo haremos a través de la aplicación llamada Lectura Pública de la Biblia. La lectura pública de la Biblia. Es una Biblia dramatizada por excelentes voces, por actores maravillosos, que lo envuelve a uno en la historia. Y hoy vamos a escuchar Marcos 4, 35 al 41. Y al final nos haremos 3 cortas preguntas para reflexionar. Escuchemos Marcos 4, 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¡Wow! Qué lindo. ¿Cómo lo harías ahí, Ana? Yo empezaría con una pregunta. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está enseñando el Señor a ti personalmente en esta historia? Entonces yo diría, haría esa pregunta a mis hijos, right? Y cada uno tiene
por ejemplo, yo diría, esta historia me impacta que dice que otras barcas le siguieron. Y veo que es algo del ser humano, seguir donde está la multitud, seguir la fama, donde está lo nuevo, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuenta a lo que seguimos, porque nos podemos encontrar con tormentas en el camino. Entonces me encanta eso, que dice que otros le siguieron. Wow. Sara, ¿qué piensas de cómo miras al ser humano acá? ¿Cómo miras la humanidad? Sí, algo que me impresiona es que veo que los discípulos tenían miedo. Temor es real entre los seres humanos. Aunque ahí estaba Jesús en la barca, hay veces que la emoción del temor es algo que tenemos y tenemos que caminar con ella, ¿verdad? Pero es algo que yo veo con el ser humano, que aunque Jesús esté ahí, a veces todavía tenemos algo. Y Camila, ¿qué aprendes de Jesús en este texto? A mí me encanta que Él estaba ahí y yo creo que me encanta el acceso que nosotros tenemos a la palabra de Dios, porque fue su palabra que calmó la tormenta. Y yo creo que en lo práctico nosotros no sabemos el poder que tenemos en este celular de la palabra de Dios que puede calmar a cualquier tormenta y tenemos acceso a eso, no es algo lejos. Me encanta eso. Y yo terminaría con mi hijo mayor, le preguntaría, ¿y cómo te invita a cambiar? ¿Qué piensas que aprendieron los discípulos ese día cuando Jesús calma la tempestad? Es increíble que a veces pensamos, y eso aplica hasta a nuestras familias obviamente, que porque Jesús esté en la barca no va a haber tormenta. Decimos, no, Él está aquí, todo va a estar bien. Y increíblemente no es así. Aún en su presencia vamos a sentir tormenta. Pero lo importante es la autoridad que Él tiene por encima de la tormenta. Me impresiona que Él no los corrigió. Él calmó primero la tormenta. Muy bien. Y creo que el Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona. Entonces, Él trae provisión primero a nuestra necesidad. Y luego puede calmarnos, puede corregirnos con amor. Después que hay amor y hay provisión, la corrección se siente menos, ¿listo? Creo que eso me llevo de esta enseñanza. Wow. Imagínese usted, en estos minutos hemos tenido un devocional en familia. Y lo más bello es que impactó nuestra vida. Podemos usar la aplicación de la lectura pública de la Biblia para leer, para escuchar una pequeña historia y luego dejar que nuestros hijos abran su corazón sobre qué aprendemos como personas. ¿Cómo vemos a Jesús que nos enseña? ¿Y qué cambio nos está invitando Él a tener? Como padres tenemos el privilegio, el honor de ir formando el corazón de nuestros hijos. Mi hijo Esteban tenía 6 años y estaba siendo operado y salió de la sala de operaciones. Y lo primero que dijo fue, por favor, bendíceme, mami. Estaba en los brazos de Helen, yo estaba en la sala al lado. Por favor, bendíceme. Wow. Y cuando yo escuché eso, fue música a mis oídos, porque me di cuenta que a los 6 años él ya sabía acudir al trono de la gracia, al lugar íntimo con Dios para encontrar refugio, y que él ya sabía quién podía calmar su dolor y su tempestad interna. Una última palabra, Ana, para quienes, las madres que nos escuchan y dicen, tal vez yo me divorcié, tal vez yo crecí sin un cónyuge al lado y educo a mis hijos sin la presencia de alguien. ¿Cómo yo puedo comenzar a leer la Biblia con ellos y enseñarles? Bueno, yo creo que entendiendo primeramente que Jesús está ahí contigo. Jesús está ahí, no estás sola. Los padres, hay recursos, hay ayuda. Tenemos a Enfoque a la Familia que tiene sin número de recursos para fortalecer la enseñanza de la palabra. Pero como dije antes, un lenguaje es un comportamiento aprendido. Si tu hija te ve corriendo a la palabra, te ve corriendo a Jesús, va a aprender ese comportamiento y lo va a hacer. No
solamente darle una orden. Debe ser cristiano, ¿por qué? Porque yo lo dije. No, es crear un ejemplo y crear una cultura en la casa. Mi amor, esto es lo que yo hago, esto es lo que me ha dado vida. Yo oro cuando no sé qué hacer. Yo lloro al Padre cuando me siento triste. Yo acudo a la palabra cuando quiero un consejo. Entonces tus hijos van a hacer lo que ven que tú haces. Van a aprender ese comportamiento. Entonces, hacerlo de una forma práctica y sencilla, Sixto. Hacerlo en el diario vivir. Wow. Aun cuando estamos cocinando. Mira, esto es lo que hace el Señor. Él sazona nuestras vidas con el Espíritu Santo, con el gozo. Es traer la palabra a tu diario vivir, a tu cada momento. Y el Señor va a estar presente. Me parece extraordinario. Sara, vamos a pensar que los papás no son cristianos, que la chica se convirtió. ¿Cómo yo invito a mis papás a una experiencia como esta? Yo creo que tenemos que tener esa relación con nuestros padres, a veces entendiendo que ellos no son perfectos, son seres humanos, ¿verdad? Y decirle con toda honestidad y ser sinceros, ¿verdad? Como hijos y decir, hay algo que me interesa, hay algo que está pasando en mi vida, hay algo que ha despertado mi alma. Y yo creo que cuando vivimos con ese ejemplo de hay algo que está viviendo ahora y me está despertando, los padres van a ver eso. Los padres van a ver que hay un cambio pasando y eso va a hablar por sí mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante seguir, que tus acciones hablen más a veces que las palabras. Wow, extraordinario, extraordinario. Vamos a pensar que los hijos dijeron a papá y a mamá o a mamá ahí, no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia. ¿Qué recomendarías a los padres en ese momento? Yo creo que es muy importante en ese momento no frustrarse, hay que ser paciente y eso es algo que aprendemos de Jesús mismo. Él era un Dios paciente, Él siempre pensaba antes de decir las cosas y nunca hablaba con enojo. El amor es algo que cubre todo pecado, el amor cubre todo y yo creo que la cosa mayor que tú puedes hacer es amar a tus hijos. Abrazarlos cada día, no dejar de que su decisión o tal vez no decisión, su época transforma tu relación con ellos y cómo tú los ames. Porque a veces cuando tú los ames, tú vas a ver un día ellos van a llegar a ti. Yo me acuerdo un día que yo estaba bien enojada y yo estaba tratando de leer la Biblia. Me da ganas de llorar porque yo no encontraba lo que el Señor me estaba diciendo a través de la palabra. Y en ese momento preciso yo estaba llorando, yo vi a mi celular y mi mamá me mandó un mensaje y decía, Camila, te amo. Y cuando yo vi ese mensaje, algo cambió en mi corazón, como que se cayó un velo y yo pude leer la palabra de una forma tan diferente y yo recibí del Señor ese día a través de su amor. Yo creo que el amar a tus hijos, no importando en qué época ellos están, si ellos están viniendo a la iglesia contigo o no, el amor cubre todo y el amor lo soporta todo y el amor es lo que el Señor va a usar para traer a tus hijos hacia Él. Amén, amén. Por eso usted como padre no se rinda, no se rinda con sus hijos, no se rinda. ¿Podríamos terminar orando por los padres que quieren hacerlo bien o que dicen yo necesito comenzar a instruir a mis hijos? Así es. Oremos. Padre amante, no lo sabemos todo, pero el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la da en abundancia. Como familia hoy oramos por sabiduría en las casas. Sí, Señor. Señor, quizás no sabemos cómo, pero si tenemos un buen porqué, vamos a buscar cómo hacerlo. Porque te amamos, queremos nuestros hijos te amen. Porque dependemos de ti, queremos que nuestras familias dependan de ti. Porque entendemos que tú eres lo único que tenemos en la vida. Queremos también que nuestros hijos dependan totalmente de ti. Señor, oramos con humildad. Y pedimos tu sabiduría y tu guianza. Estamos en un tiempo tan difícil que sin ti no podríamos hacerlo. Oro por esas familias que están lejos de ti. Oro por esas familias que están debatiendo en si seguirte o no.
Pero declaro que hay hijos pródigos hoy que recuerdan casa. Que recuerdan volveré a mi casa. Ayúdanos como Padre a nunca rechazar a nuestros hijos, porque si hubo algo que conmovió el corazón del hijo pródigo, es decir, volveré a casa de mi Padre. Que el camino más cerca a ti sea volver a casa. Yo lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero animarle a usted como padre y como madre que siga insistiendo, como ha dicho Camila, en amar a sus hijos. Mande un texto bíblico, baje el app de la lectura pública de la Biblia y decidan juntos, 1, 2, 3, 4 veces por semana, vivir momentos especiales alrededor de la Biblia. Que sea agradable, dinámico, práctico y, como nos han dicho, que tengamos nosotros como padres una vivencia acorde con lo que estamos enseñando. Le bendigo en el nombre de Jesús. No se rinda en amar a sus hijos. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Son ustedes un lujo y es un honor y un privilegio tenerles como amigos. Mil gracias. Gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros el día de hoy acá en Enfoque a la Familia.